Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video acerca de las dos caras de la misma moneda respecto al proceso de las tecnologías de información, que es la integración entre la capa de es la relación entre la capa de datos y la capa de integración, ¿no? Este, el objetivo final es que quiero demostrar de que en la medida de que la capa de datos o tus datos en general estén más organizados, tenga una relación más coherente, tu capa de integración, o sea, tu capa lógica de integración que te ayuda a darle coherencia a los datos, es de menor volumen, de menor complejidad, ¿no? Mientras más desintegrados estén los datos, más necesitas lógica en tu capa de integración, y tu capa de integración será mucho más compleja, más pesada, más lenta y más costosa, por lo tanto. Pero esta relación entre la capa de datos y la capa de integración lo hago al calor de un marco teórico, que es el marco teórico del proceso de la transformación digital, del proceso de la transformación digital. Entonces, por eso es que empiezo por este tema, este marco teórico, para finalmente decantar en la relación entre la capa de datos y la capa de integración, y finalmente decir de que es súper importante que tú tengas una capa de datos organizada, coherente, muy bien relacionada. Algo que no se puede atender con nuestra clásica base de datos relacional, sino que se puede atender con otra tecnología, como es el caso de la tecnología de streaming, en el caso del Apache Kafka, y la tecnología de las bases de datos basada en grafos, en el caso de Neo4j. Entonces, este es un marco teórico, conceptual y sobre la base de la experiencia, para demostrar la importancia que tiene que tú tengas una capa de datos organizada, coherente, integrada y muy ordenada, ¿no? Entonces, si te gusta este video, si lo crees que es útil para otras personas, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para que eso sea de motivación para crear más y más videos y se pueda compartir este conocimiento de manera gratuita, así como yo lo he aprendido de otras fuentes de información en la internet, y también obviamente estoy compartiendo mi experiencia. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Empezamos con el concepto de la transformación digital, ¿no? La transformación digital es un proceso bastante importante, al calor de los últimos 10 años aproximadamente, que implica un nuevo nivel de automatización de los procesos, un nuevo nivel de digitalización y por lo tanto un nuevo nivel de integración de las tecnologías de información. Entonces, la definición de la transformación digital es el proceso, la transformación digital es el proceso de integrar tecnologías digitales en todas las áreas de una empresa, o puede ser en instituciones del Estado, ¿no? Cambiando fundamentalmente cómo opera y cómo entrega valor a sus clientes. No se trata solo de tecnología, sino de repensar cómo las organizaciones utilizan la tecnología para mejorar los procesos. Por lo tanto, no solo es tecnología, es también cultura y es darle una mejor experiencia a los clientes. El impacto en las empresas, ¿no? Este cambio de la transformación digital ha tenido y tiene y debe tener mucho más, ¿no? Un impacto profundo en todas las industrias, obligando a las empresas a adaptarse rápidamente o quedarse atrás o quedarse fuera de juego.
La digitalización ha permitido a las empresas reducir costos, mejorar la eficiencia y abrir nuevas oportunidades de ingresos. Sin embargo, también ha creado la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos y asegurarse de que estos datos puedan ser utilizados eficazmente a través de diferentes sistemas. Bueno, estos grandes volúmenes de datos que antes no teníamos en las décadas anteriores, pues ahora es un gran reto de cómo debemos procesar esos grandes volúmenes de datos de una manera eficaz, ¿no? No podemos, por lo tanto, trabajar de la misma manera como hemos estado trabajando hasta ahora. Por ejemplo, algo que critico constantemente, que son los clásicos procesos bacheros que se corren una vez al día, ¿no? Que es una herencia, pues, de los procesos de tecnología de información del siglo pasado. Ahora la gran mayoría de nuestros procesos deben ser en línea. La excepción de nuestros procesos, la minoría, debería ser procesos bacheros. Vamos al detalle. La capa de datos, ¿no? La capa de datos, pues, como ustedes saben, como tú sabes, puede estar en una base de datos, puede estar almacenado en la nube, puede estar almacenado en datos estructurados o en datos no estructurados, ¿no? La definición y rol de la capa de datos. La capa de datos es la base sobre la que se construye la transformación digital. Involucra la recopilación, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos que permiten a las organizaciones tomar decisiones informadas. Es aquí donde se almacena toda la información crítica, desde transacciones financieras hasta interacciones con clientes. Tipos de datos. En el contexto actual, los datos se dividen principalmente en dos categorías, estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son organizados y fáciles de analizar, como las tablas en una base de datos. Los datos no estructurados, como correos electrónicos, videos y publicaciones en redes sociales, son más difíciles de gestionar, pero contienen información valiosa. Desafíos en la gestión de los datos. Uno de los mayores retos en la gestión de los datos es garantizar su calidad y accesibilidad. Los datos están a menudo dispersos en silos, ¿no? en islas de información, lo que dificulta su uso efectivo. Además, la protección y la privacidad de los datos se ha vuelto una prioridad, especialmente con regulaciones como GDPR. Herramientas y tecnologías clave. Para gestionar estos desafíos, las organizaciones utilizan una variedad de tecnologías, como base de datos relacionales y no relacionales, plataformas de Big Data y servicios de almacenamiento en la nube, herramientas como Apache Hadoop, Amazon S3 y sistemas de gestión de base de datos como PostgreSQL y MongoDB son muy importantes en esta capa de datos. Vamos a ver que la propuesta personal en esto es que realmente aquí es súper crítico la capa de datos gestionada por Apache Kafka como eventos, como streaming y la base de datos basada en grafos como Neo4j. Vamos a otro concepto, la capa de integración. La capa de integración, ¿cuál es su definición y su rol? La capa de integración se encarga de conectar diferentes sistemas, aplicaciones y servicios dentro de una organización para que puedan comunicarse entre sí de manera eficiente. Es la columna vertebral que permite que los datos fluyan libremente y se utilicen donde y cuando se necesitan. Desafíos de la integración. Los principales desafíos en la capa de integración incluyen la interoperabilidad entre sistemas antiguos y nuevos, la latencia en la transferencia de datos y la gestión de múltiples formatos y protocolos de comunicación. Sin una integración efectiva, los datos pueden quedar atrapados en silos, en islas de información, lo que limita su utilidad.
Existen diversas herramientas que facilitan la integración, como los ESBs, Enterprise Service Bus, las APIs y plataformas como Apache NiFi, como orquestadores o como gestor de flujo de datos, que permiten mover y transformar y procesar datos en tiempo real. También es cada vez más común el uso de microservicios y arquitecturas basadas en eventos, donde Apache Kafka juega un papel crucial, ¿no? Acá vemos que a la medida que más desintegrada esté esta información, tu capa de integración, tu lógica para integrar los datos va a ser más grande, más compleja, más costosa, ¿no? Entonces, es súper clave de que tu capa de datos esté lo mejor organizada posible. Mientras mejor esté la capa de datos, menos necesitarás de la capa de integración, lo cual quiere decir que nunca la vas a necesitar en algún momento. No, siempre se necesita, pero lo ideal es que mientras menos se necesite, mejor. O otras palabras, mientras menos tengas que desarrollar y tener plataformas especiales para integrar la información, mucho mejor, pero eso depende de qué tan integrada de manera coherente es tu capa de datos. Y para lograr eso depende de determinadas tecnologías. En mi opinión personal, para eso, las mejores capas de datos se pueden dar con dos tipos de tecnologías. Apache Kafka como streaming, como una plataforma basada en eventos, y la base de datos basada en grafos como Neo4j. En ninguno de los dos casos evitas la capa de integración. Lo que logras es que tu capa de integración sea ligera, sea mucho más simple, sea mucho menos costosa de mantener, de desarrollar. La relación entre la capa de datos y la capa de integración. Como podemos ver, ¿no? Datos sin coherencia, sin coherencia, totalmente dispersos, no le dan valor a la empresa. Y también una integración sin coherencia tampoco le da valor a la empresa, ¿no? Mientras más coherentes sean tus datos, más relacionados y mejor vinculados estén, y más se acerquen de los datos relacionados con datos y se acerquen a darte no solamente datos, sino darte información, eso es lo que le da valor a la empresa, ¿no? Entonces, podemos decir que la integración, ¿no? Los datos sin coherencia representan la situación donde los datos existen pero no están integrados correctamente, ¿no? Integración sin coherencia representa una integración que no añade valor debido a la falta de coherencia entre los datos. Valor empresarial. En la intersección indica el punto óptimo de ambas capas, ¿no? Donde ambas capas trabajan en conjunto de manera coherente, creando un valor significativo para la organización. Dos caras de la misma moneda. Ambas capas son fundamentales, la capa de datos como la capa de integración. Uno podríamos decir que son datos únicamente y el otro podríamos decir que es lógica, es código, ¿no? Pero los dos de todas maneras los vamos a necesitar, de todas maneras. Pero la idea es que tu capa de integración sea lo más ligera, lo más simple, lo menos costosa posible. ¿Correcto? Entonces, mientras más, si tu capa de integración es súper compleja, súper costosa de mantener, es una confesión pública de que tu capa de datos es una capa de datos que no tiene coherencia, sin coherencia, que no tiene una integración, una relación ordenada, fluida y rápido y fácil de entender y ubicar, ¿no? Entonces, acá podemos decir de que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Ambas capas son fundamentales para el éxito de la transformación digital, pero no pueden funcionar de manera aislada. La capa de datos proporciona la materia prima, mientras que la capa de integración garantiza que estos datos puedan ser distribuidos, utilizados eficazmente en toda la organización. Interdependencia. La efectividad de la capa de integración depende en gran medida de la calidad y disponibilidad de los datos que maneja. Del mismo modo, los datos solo tienen valor si pueden ser integrados y utilizados en diferentes contextos y aplicaciones.
Ejemplos de sinergia. Por ejemplo, en un sistema de e-commerce, los datos de clientes y transacciones se almacenan en base de datos. La capa de integración conecta estos datos con sistemas de gestión de inventarios, plataformas de marketing, servicios de atención al cliente, asegurando una experiencia fluida para el usuario final, ¿no? Y así tenemos varios casos de uso, ¿no? Varios casos de uso y finalmente podemos decir de que la reducción de la necesidad de la capa de integración este, con datos coherentemente integrados. O sea, si tú quieres reducir la capa de integración, tu capa de datos tienen que tener coherencia, tienen que estar integrados en sí mismos, en la misma capa de datos. Y eso es posible, es mucho más posible, no solamente con estas herramientas, pero es más posible, más aplicable en Apache Kafka, en la base de datos basada en eventos, streaming, y la base de datos basada en grafos, Neo4j. Entonces acá tenemos esta relación, ¿no? A una mayor coherencia de tus capas de datos, la necesidad de la capa de integración es menor, ¿no? Y una baja coherencia de la capa de datos, tú vas a necesitar mucho más una capa de integración. Entonces, a medida que los datos en una organización están mejor integrados y las relaciones entre ellos son más coherentes, la necesidad de una capa de integración compleja disminuye. Esta es la conclusión y esto es lo que quiero entregar, lo más importante que quiero entregar en este video, esta conclusión. A medida que los datos en una organización están mejor integrados y las relaciones entre ellos son más coherentes, la necesidad de una capa de integración compleja disminuye. Esto se debe a que los datos, cuando están estructurados de manera que pueden ser accedidos y utilizados directamente por diferentes sistemas sin necesidad de transformación o mediación, hacen que la integración sea más eficiente. Ejemplos de datos coherentemente integrados. Un ejemplo podría ser la unificación de la base de datos, donde todos los sistemas utilizan un modelo de datos estándar y compartido. En este caso, los datos pueden fluir libremente entre sistemas sin requerir traducción o manipulación adicional, lo que reduce la carga sobre la capa de integración. Los beneficios: menor complejidad, ¿no? Menos, menos sistemas requieren transformaciones, lo que simplifica la arquitectura en TI, en tecnología de información. Mayor velocidad. La reducción de intermediarios y procesos de transformación permite un acceso y procesamiento más rápido de los datos. Costos reducidos. Menos necesidad de herramientas y recursos dedicados a la integración significa menores costos operativos, ¿no? Entonces, y el punto final, el objetivo de la segunda conclusión de este video es que justamente estas son las tecnologías que fomentan una capa de datos coherente, Neo4j y Apache Kafka, ¿no? Mucho más Neo4j, en segundo lugar la Apache Kafka, y como pueden ver, en último lugar están las bases de datos relacionales, que estrictamente no tienen relación, son islas. Cada tabla es una isla de información y uno tiene que hacer malabares para vincular esas islas de información a través de índices, de llaves foráneas, de tablas intermedias, y realmente es súper complejo y complicado vincular la información en la base de datos relacionales. Es mucho más práctico en Apache Kafka, pero mucho más práctico todavía es en Neo4j, porque es donde las relaciones se graban junto con los datos, ¿no? Las relaciones están junto con los datos. Uno no tiene que saber la relación para hacer una consulta, no, las relaciones están dentro de la base de datos. Es un dato más la relación. Entonces, con Neo4j, con una base de datos basada en grafos, ¿no? Neo4j es una base de datos orientada a grafos que permite modelar relaciones de una manera natural y explícita. En lugar de almacenar datos en tablas con filas y columnas, Neo4j organiza los datos como nodos y relaciones. Esto es especialmente útil cuando se necesita comprender cómo diferentes datos se conectan entre sí,
permitiendo consultas más eficientes y revelando patrones que serían difíciles de detectar en base de datos relacionales. Ventaja en la coherencia de datos. Neo4j facilita la integración coherente de datos porque refleja de manera directa las relaciones reales entre las diferentes entidades. Esto reduce la necesidad de transformaciones complejas y permite a los sistemas acceder a la información de manera más intuitiva. Apache Kafka es la otra tecnología, plataforma basada en eventos. Apache Kafka es una plataforma de procesamiento de eventos que permite la transmisión de datos en tiempo real entre diferentes sistemas. Kafka actúa como un intermediario que facilita la integración entre diferentes fuentes de datos y sistemas, asegurando que la información se mantenga sincronizada y coherente a medida que fluye a través de la organización. Ventaja en la coherencia de datos. Al utilizar una arquitectura basada en eventos, Kafka asegura que todos los sistemas involucrados en un proceso reciben la misma información en el mismo orden. Esto es crucial para mantener la coherencia de los datos, ya que elimina los problemas de desincronización que pueden surgir en arquitecturas más tradicionales. Contraste con bases de datos relacionales. Por otro lado, las bases de datos relacionales tienden a desintegrar los datos debido a su modelo de datos tabular. Esto es súper importante porque la idea es que acá se acaba con uno de los paradigmas en donde se dice de que la base de datos relacional es el núcleo de nuestros procesos de las tecnologías de información. No debería ser el núcleo, debería ser una de las partes, pero no el núcleo de tu proceso, como lo es en la mayoría de los sistemas de información hasta ahora. Dice, por otro lado, las bases de datos relacionales tienden a desintegrar los datos debido a su modelo de datos tabular. A medida que las relaciones entre los datos se vuelven más complejas, es necesario hacer múltiples uniones, joins, para obtener la información completa, lo que no solo es costoso en términos de rendimiento, sino que también puede llevar a inconsistencias y a una falta de coherencia en los datos. Desventajas en la coherencia de datos. En un entorno con base de datos relacionales, los datos suelen estar fragmentados en diferentes tablas, lo que dificulta mantener una vista coherente y unificada de la información. Esto hace que sea más complicado lograr la integración de datos efectiva. Ponte a pensar este punto, dale más vueltas y verás, escucha a todos los que están trabajando en tecnología de información. La mayoría de su tiempo está lidiando con este problema y pues está consumiendo la mayoría de su tiempo, de los costos y de los tiempos de respuesta y la calidad de servicio. Dice, en un entorno con base de datos relacionales, los datos suelen estar fragmentados en diferentes tablas, lo que dificulta mantener una vista coherente y unificada de la información. Esto hace que sea más complicado lograr una integración de datos efectiva. Esa es la conclusión fundamental a la que quiero entregar en este video. Acabar con ese paradigma de utilizar las bases de datos relacionales como capa de datos fundamental en nuestro proceso de tecnología de información. Bueno, eso es todo. Si crees que te ha sido útil esta información, compártela, dale like, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención.